muchas gracias por estar acá, muchas gracias por em, compartir esta instancia y como les comenté entonces el webinar del día de hoy va a ser de la visión al backlog de producto. Voy a comenzar de una vez y voy a presentarme para quienes no han podido participar de un webinar anteriormente conmigo. Mi nombre es Jaime Arcos, trabajo actualmente como Scrum Master y siempre cuento alguna cosita extra acerca de mí. En este webinar en particular comentarles que soy esposo, padre, me considero un agilista, un aficionado a esto, me encanta y tengo que decirlo, en esta semana en el equipo con el que trabajo hemos tenido hartos buenos momentos y entonces puedo decir que trabajo en el mejor equipo del mundo. Puse un dragoncito ahí porque nuestro nombre es Dragon Trainers y de verdad que si alguno de ustedes está por aquí, genial. Por otro lado, comentarles que el objetivo de este webinar es poder revisar eh, eh, y comprender cómo pasamos de la visión al backlog de producto y revisar un par de técnicas que podrían ayudarnos, porque la idea es también entregar algo de material para que después puedan profundizar. Em, este webinar en particular y los que he dado hace un tiempo tienen que ver por el hecho de que estoy participando en un programa llamado Advanced Certified Scrum Master y es para poder optar a una certificación del Scrum Alliance que tiene el mismo nombre. Y estoy tomando este curso con Martina Laimo. Entonces, tenemos el encargo de poder aprender y luego de aprender entregar parte del conocimiento que hemos podido recopilar. Así que démosle, avancemos en la presentación y hablemos un poquito acerca de contexto, porque a mí me encanta dar contexto de las cosas que les voy a comentar. Visión, backlog de producto, sería muy simple dar por hecho de que todos saben de qué estoy hablando, pero voy a hacer, ir un poquito más atrás y comentarles de qué se trata esto, por si es que no hay contexto suficiente y así de esa manera que sea más provechoso o más provechosa la información que les voy a estar entregando. Em, Cuando hablamos de backlog y de visión de producto, cuando hablamos de visión de producto, no necesariamente estamos hablando de Scrum, pero cuando hablamos de backlog, normalmente lo asociamos a Scrum, que es este marco de trabajo que se basa en el control de proceso empírico, cuyos tres pilares son la transparencia, inspección y adaptación, y que tiene ciertos eventos, ciertos artefactos y ciertos roles que podemos ver resumidamente acá en esta imagen, pero podríamos decir que todo comienza desde el backlog del producto. El backlog del producto no es más que una lista de tareas por realizar para poder desarrollar un producto, para poder construirlo y en algún momento, ojalá en cortas iteraciones de tiempo, tenerlo de cara a nuestro cliente para poder ir recibiendo feedback constante de nuestro cliente y poder en algún momento tomar decisiones de si torcemos el rumbo para ajustarnos a la necesidad del cliente o si efectivamente vamos por buen camino y tenemos que seguir hacia adelante, hacia esa, por decirlo de alguna manera, esa medio planificación que teníamos desde un comienzo. Es bien difícil de que no torzamos nunca el camino porque el contexto en el que se trabaja con Scrum es un contexto cambiante. Entonces ahí siempre vamos a ir haciendo modificaciones, incrementos, pero una vez más voy a que el origen, todo parte de, o se asume siempre que hablamos de Scrum, de que hay un backlog creado. Y la idea es poder ir más atrás de eso. Siempre que tomamos un curso de fundamentos de Scrum, de Scrum Master, se nos habla de que el backlog está ahí. Y el backlog no sale de la nada, no sale de un repollo en el medio del campo, sino que hay que construirlo. ¿Y cómo llegamos a ese backlog? Normalmente pasamos de una visión de producto hasta construir el backlog del producto. Entonces, en este webinar la idea es poder comentarles un poquito acerca de cómo llegamos allá y un par de herramientas que pudiesen ser útiles. Entonces, voy a pasar al siguiente.
Y comentarles sobre una herramienta que no sé si es que han utilizado o no en alguna ocasión, que se llama The Product Vision Board. Es una herramienta creada por Roman Pichler y es súper interesante y útil desde ya para poder construir esa visión de producto. ¿Qué pasa? Yo les digo que tenemos que utilizar la visión para llegar a la construcción del backlog de este listado de tareas o de PBIs en Scrum o de historias de usuario, si es que las utilizamos, que nos van a llevar a construir un producto, pero em, no les he comentado entonces cómo obtenemos la visión del producto. Entonces es importante que veamos esto. La visión del producto pudiese, porque no es la única manera de hacerlo, pudiese construirse utilizando el Product Vision Board. Em, este Product Vision Board es un tablero, ¿cierto? Con diferentes espacios, un artefacto y con preguntas, ¿cierto? Preguntas que nos pueden ayudar a plantearnos ciertas incógnitas y lo más importante, a tener ciertas conversaciones que nos ayuden a poder llegar a esta visión. Hay algo que a mí me encanta decir y es que todos los artefactos que se utilizan cuando nosotros trabajamos, y lo digo de esta manera, cuando trabajamos con agilidad, porque probablemente en otros lados también se utilizan artefactos, pero desconozco eh, aquellos artefactos. Entonces, cuando trabajamos en un contexto ágil, van a haber un montón de estos artefactos y van a haber un montón de post-it pegados por todos lados, pero no son azarosos y no son un mero capricho por tener post-its, sino que normalmente estos artefactos son para poder tener conversaciones enriquecedoras y llegar a ciertos puntos. Entonces, este artefacto en particular, llamado el Product Vision Board, nos puede ayudar con estas preguntas a poder tener conversaciones con las personas interesadas, por ejemplo, con los stakeholders, con nuestro product owner del equipo o con quienes estén encargados de desarrollar este producto o servicio. Entonces, el primer apartado a llenar tiene que ver con la visión, con esbozar una visión respondiendo a ciertas preguntas que son cuál es el propósito de crear este producto, em, y qué cambio positivo debería producir. Entonces ahí vemos algo un poco más inspiracional, no estamos hablando de cuantificadores, no estamos hablando de nada tangible, sino de algo literal, como un propósito, algo más cualitativo, ¿ok? Más que cuantitativo. Luego de esto pasamos a definir el target group, ¿cierto? El grupo al cual está dirigido este producto. Y tenemos unas preguntas guías que serían, por ejemplo, a qué mercado o segmento del mercado se dirige este producto y quiénes son los clientes y usuarios objetivos. Luego tenemos las necesidades donde identificamos, según el target, qué cosas pudiese necesitar nuestro cliente. Ojo que no construimos el Product Vision Board al azar, no inventamos las necesidades, sino que idealmente, imagínense, yendo un poco más atrás, deberíamos tener un research, es decir, una investigación de este posible target, una investigación sobre las necesidades de esta persona o estas personas que creamos para poder definir la visión del producto. Y entonces de ahí es donde sacamos esas necesidades, aparte del conocimiento que puede tener los profesionales que trabajan de cara a los clientes y quienes lideran las iniciativas. Entonces, la pregunta sobre las necesidades sería, ¿qué problema resuelve este producto? ¿Qué beneficios proporciona? Luego de eso, entonces, tratamos de definir a grandes rasgos el producto, mencionando, por ejemplo, qué es, qué es este producto, qué lo hace destacar, em, es factible desarrollar el producto, entonces ya nos metemos un poquito en la factibilidad del desarrollo. Y luego, entonces, vamos a los business goals o los objetivos de negocio más comerciales que dice cómo beneficiará el producto a la empresa y cuáles son los objetivos comerciales. Súper importante tener en cuenta cuál es la medida del éxito, ¿cierto? De el desarrollo de este producto, los beneficios que le puede entregar a la empresa.
y cómo se va empatando eso con el aspecto comercial. Siempre hablamos de la visión de negocio, no tenemos que perderla. Y ahí está entonces el Product Vision Board. Entonces, con esta herramienta, una de tantas que nos puede servir para crear la visión del producto, podemos ir avanzando hasta llegar en algún momento a tener un backlog que pudiésemos ir refinando sprint a sprint para convertir en el sprint backlog e ir creando ya el desarrollo del producto en cuestión. Voy a continuar entonces comentándoles que vamos a revisar entonces esas herramientas, pero una de las herramientas, y la primera de ellas, nos puede ayudar también a refinar o construir esa visión de manera más resumida, y es el elevator pitch. El elevator pitch se encuentra presente dentro de un cúmulo de sesiones que tienen por nombre Inception, que ha sido impulsado por Caroli, y es súper importante revisar esas herramientas porque no son originales de una Lean Inception, sino que han sido extraídos de diferentes partes. Probablemente alguno de ellos es original, pero el elevator pitch puntualmente viene de más atrás. Aquí dice, es una cita directa del libro, dice, con un buen entendimiento de la visión del producto, se puede establecer cuál es la primera pieza del rompecabezas del negocio y cómo va a encajar. En algún lugar, entre la idea y el lanzamiento, la visión del producto ayuda a trazar el camino inicial. Y ojo, es importante mencionar que esta visión del producto ayuda a trazar el camino inicial. Normalmente cuando estamos construyendo un producto de manera ágil, por lo que estamos utilizando Scrum, no tenemos la visión suficiente para saber qué producto vamos a entregar al final, sino que construimos de esta manera porque de manera empírica vamos aprendiendo y vamos mejorando la solución hasta poder entregar lo que el cliente necesita, hasta poder incorporar ese feedback y robustecer la solución. Quizás terminemos haciendo algo que no pensábamos que era la solución o lo que necesitaba nuestro cliente. Pero siempre que vayamos orientados por un objetivo más por un desarrollo puntual, me explico mejor, si mi cliente como objetivo lo que quiere es comunicarse, yo pudiese comenzar a desarrollar un teléfono, pero quizás en el camino, como cambia el contexto, la tecnología y cómo va cambiando em, también las necesidades de mi cliente, pudiese terminar construyendo otra cosa que sirva para comunicarse igualmente. Pero esta es la gracia de construir los productos con iteraciones bajo los conceptos que apalancan la agilidad. Aquí dice que para el elevator pitch existe una plantilla que nos permite enfocar los esfuerzos y nos permite resumir la visión del producto a una mínima expresión. Entonces, esta es la plantilla. La plantilla del elevator pitch, probablemente en alguna organización o alguna persona que la tome pudiese modificarla. Todos estos elementos son modificables, pero esta es una plantilla estándar eh, que nos invita a pensar primeramente en el cliente. Al igual que el Product Vision Board, tenemos que definir a un cliente. Entonces, para este cliente final, quien entonces describimos el problema que necesita ser resuelto, luego decimos él y le ponemos un nombre al producto, lo categorizamos, mas no definimos qué es puntualmente, em, qué, entonces describimos después de ese qué el beneficio clave, la razón para comprarlo, cuál es el valor que aporta. Y luego hacemos un diferenciador. Al decir a diferencia de, ahí ponemos entonces nuestra alternativa de la competencia y finalmente decimos que nuestro producto y ponemos el diferenciador clave. ¿Qué es lo que de verdad em, tiene que hacer que el cliente se decida por comprarlo?
por obtenerlo, por suscribirse, etcétera. Entonces, esta herramienta, al menos en las ocasiones que la he podido utilizar, cofacilitando o como parte del equipo de desarrollo, participando de una Lean Inception, ha sido súper útil. Porque, insisto, cada uno de estos artefactos no, por sí solos no hacen nada. Si nosotros le pasamos este artefacto a las personas para que lo llenen en 2, 3 minutos sin pensar, no nos va a servir de mucho. Lo importante es poder hacer este research previamente, una investigación previa acerca del mercado, acerca de lo que más o menos quisiésemos, el problema que quisiésemos solucionar, definiendo nuestro target o nuestro cliente final, y posterior a eso reunir a los involucrados, reunir los comentarios y las palabras de nuestros clientes que pudiesen haber sido entrevistados, por ejemplo, para recabar información, y luego de eso entonces, con este artefacto, articular las conversaciones necesarias para poder ponernos de acuerdo en para dónde va este producto. Con este marco que vamos a ir creando en el tiempo, va a ser más fácil tomar decisiones sobre qué cosas vamos o no vamos a adicionar en el camino mientras estamos incrementando el producto que se desarrolla. Entonces ahí tenemos el elevator pitch como una posible herramienta extra que nos ayude a construir la visión y acercarnos al product backlog. Luego de esto, entonces les comento que tenemos el User Story Mapping. Em, yo encuentro personalmente que es una herramienta muy buena y que nos ayuda ya de lleno a tener más o menos la visión del el backlog, pasar de la visión al backlog. Es una herramienta creada por Jeff Patton. De hecho, hay un libro con su nombre que habla muchas más cosas que solamente del mapa de historias de usuario. Y comentario que él hace acerca de esto, dice User Story Mapping es una idea completamente simple. Y así es. Ahí dice, hable sobre el viaje del usuario a través de su producto, construyendo un modelo simple que cuente la historia de su usuario a medida que lo hace. Es decir, a medida que va utilizando nuestro usuario el producto, como nosotros lo imaginamos, entonces podemos ir construyendo eh, este mapa de historias de usuario. Eh, Ahí yo agregué un comentario que dice, habiendo definido uno o varios usuarios, que eso es muy importante, definir el usuario, normalmente quienes perfilan como UX, como especialistas de experiencia de usuario, suelen crear prototipos de personas que generalizan a nuestros usuarios en uno o más. Es decir, podemos decir que nosotros tenemos clientes que tienen este rango de edad, más o menos este comportamiento, más o menos este uso de la tecnología, y creamos un prototipo de persona. Pero quizás no tenemos solo un tipo de usuario, sino que tenemos dos. Entonces creamos otro usuario ficticio al cual le ponemos incluso un nombre y lo perfilamos con otra edad, con otro uso de la tecnología, con otros gustos, con otros patrones. Entonces, de esa forma, no tenemos que pensar en el universo quizás de nuestros 1000, 2000, 3000 clientes, sino que pensamos habiéndolos segmentado en dos clientes prototipados. Y en base a ellos, entonces es que construimos un mapa de historias de usuario, mapeando literalmente el viaje en la solución que nosotros estamos pensando construir, sabiendo que es 100% modificable. Luego hablamos sobre las actividades que iría realizando en ese viaje con nuestro producto y luego entonces mapeamos las funcionalidades que necesitaría para poder cumplir esas actividades. El User Story Map se ve más o menos así, más o menos así. Tenemos entonces, como les mencionaba, en los cuadraditos que se encuentran arriba, no sé si se ve mi puntero, probablemente sí. eh, en estos cuadraditos blancos que tienen como unos avatares, tenemos entonces a las personas, a los prototipos, a los usuarios. Ahí dice User Types. Entonces, después de haberlos identificado, haberlos nombrado y haberles dado carácter, los podemos poner en un lienzo.
Posterior a eso, entonces, vemos aquellas actividades que ellos realizan, que serían los puntitos, los cuadraditos o los post-it de color como celeste. Definimos aquellas actividades que ellos vayan realizando. Aquí nos menciona these activities. Y posterior a eso, construimos algo que se llama la columna vertebral. Al menos así se le menciona en algunos lados y tiene que ver con el flujo narrativo de lo que tiene que ver con aquellos pasos que va siguiendo nuestro usuario, aquellas acciones que va realizando en base al viaje que ya construimos. Posterior a eso, eh, para poder utilizar o para poder realizar esas acciones, que son la columna vertebral construida en color verde claro, entonces listamos hacia abajo las funcionalidades que son necesarias ir construyendo. Y esa línea que se ve ahí de manera horizontal, normalmente define, se van lanzando más líneas hacia abajo y vamos definiendo entonces en algunas ocasiones lo que sería el mínimo producto viable o los releases que vamos a ir realizando de cara y entregando de cara a nuestros clientes. Importante quizás mencionar es que normalmente tenemos la costumbre de hacer cortes verticales en el User Story Map. Y los cortes verticales no garantizan que nuestro cliente vaya a tener un flujo, que vaya a poder pasar por ese flujo y que pueda entonces cumplir con su cometido. Entonces, si solo hacemos cortes verticales en el User Story Map para realizar nuestras entregas, estaríamos trabajando en porciones em, como una cascada. Tendríamos que esperar quizás hasta el final para que nuestro cliente pudiera recibir un viaje, para que pudiera experimentar un viaje con nuestro producto. Entonces, intentamos hacer cortes lo más horizontales posibles, con algunos quiebres quizás, para que de esa forma podamos ir entregando parte de la experiencia a nuestro cliente y lo antes posible poder darle, aunque sea de manera muy simple, el viaje completo para ir incrementándolo en el tiempo, ir profundizando en las funcionalidades, ir agregando em, más funcionalidades y de esa forma hacer que nuestro cliente pueda tener cada vez una mejor experiencia, pero que desde el comienzo ojalá pueda ya recorrerla y cumplir el objetivo. Eso es lo importante, que pueda cumplir el objetivo para el cual el producto está siendo creado. No me serviría de nada que me entregaran, por ejemplo, si tuviera una aplicación para escuchar música, que me entregaran una excelente lista de los mejores artistas al hacer un corte vertical, los mejores artistas posibles, pero no tener la opción de reproducir la música. Podrían mostrarme quizás una lista acotada, pero tener la opción de escuchar música y quizás no todavía tener la opción de guardar en mis favoritos el artista que me guste. Entonces ahí vamos priorizando y definiendo cuáles serían nuestras salidas de cara a cliente, ojalá de manera, entonces, lo más horizontal posible. Ok, descubrimiento continuo. Y con esto quisiera ir acabando para después pasar a una parte, a una sección de preguntas y respuestas. Eh, ¿Por qué? Porque sucede que en muchas ocasiones se realiza un descubrimiento, a que así se le llama la parte previa, o le llamamos a la parte previa a comenzar el desarrollo, ¿cierto? No tenemos Product Backlog, entonces tenemos que realizar un descubrimiento. Este descubrimiento incluye poder construir la visión del producto, poder hacer una investigación y poder construir en algún momento un User Story Map u otro artefacto que nos permita decantar en la creación de un backlog. Entonces, en algunas ocasiones pasa que eh, existe una visión de proyecto y no una de producto, y entonces lo que hacemos es, tenemos nuestro backlog, lo firmamos con sangre y comenzamos a desarrollar derecho hasta el final. Usamos iteraciones para poder ir mostrando a nuestros stakeholders los avances, pero no tenemos manera de aprender en el camino y de ir torciendo nuestro rumbo para poder entregar un mejor producto. Entonces, me encanta una forma de hacer las cosas, porque
probablemente no es la única, que tiene que ver con ir teniendo un descubrimiento continuo. Y entonces solo quisiera mencionarlo y hablar un poco acerca de la experiencia que he tenido con esto y con eso ir cerrando, que tiene que ver con el dual track. El dual track tiene que ver con, está bien, en nuestro equipo Scrum tenemos desarrolladores de software, pero también en ocasiones tenemos diseñadores UX, diseñadores UI o un equipo de UX UI nos presta servicios, pero es súper importante que se mantenga un proceso de descubrimiento continuo sobre las mejoras que pudiésemos ir realizando, incluso a lo que ya estamos desarrollando. Poder ir testeando aquellas cosas que definimos o aquellas ideas que pusimos en nuestro mapa de historias de usuario como la posible solución. Si simplemente construimos a ojos cerrados esas cosas, probablemente tengamos que ir repensando e ir parchando en el futuro y haciendo los cambios que nuestros usuarios vayan necesitando. Pero si realizamos un descubrimiento continuo y paralelo con un desfase al desarrollo, esto podría ayudarnos a poder trabajar con mayor certeza el desarrollo de un producto. En el equipo en el que yo trabajo hoy día, lo hacemos así y de verdad que siento que es algo sumamente beneficioso el poder estar 1 o 2 sprints como máximo adelantado en el diseño y descubrimiento al desarrollo del producto, al desarrollo del software, para de esa manera ir alimentando el backlog con algunas, con ítems, con PBIs un poco más refinados a la hora de comenzar a implementar, más refinados en el hecho de que han sido testeados con un cliente, que han sido prototipados, que han sido validados en la experiencia de usuario por alguien que lo va a utilizar como cliente final, pero que se dio el tiempo de poder revisarlo antes, de participar de unos tests, de dar feedback, incluso antes de que pudiésemos salir de cara al resto de nuestros clientes. Ese concepto de aprender y construir de manera constante en el tiempo ha sido acuñado como dual track y lo recomiendo para que puedan estudiarlo, para que podamos ir haciendo un descubrimiento progresivo y no caer en la cascada de descubrir y construir y un bloque de construcción que pudiese llevarnos quizás no al producto que nuestro cliente necesita. Así que quizás más adelante pudiese hacer otro webinar sobre Dual Track, pero de momento quería dejarlo ahí como una introducción y como una invitación a poder estudiar esta herramienta o esta forma de hacer las cosas y si es útil para ustedes, entonces poder implementarla en sus propios equipos. No sé si tienen preguntas, porque este es el momento en el que voy a intentar responder sus preguntas. Yo siempre digo que no lo sé todo, para nada. De hecho, cada vez que voy estudiando me doy cuenta que sé menos, pero me encanta poder tener la oportunidad de responder sus preguntas. Y si no tuviera la respuesta hoy, créanme que por algún otro medio vamos a contactarnos y poder conversar al respecto. Si quieren pueden escribir sus dudas por el chat o abrir su micrófono y hacer o un comentario o una pregunta, no hay problema. Ahí yo noto en el chat algo, así que voy a dirigirme ahí. Sí. Roxana dice que muchas gracias. Jaime, yo quería consultar, estamos pensando en un primer backlog, ¿no? En el Exacto. primero, porque me imagino que este proceso no es lo mismo que se aplica cuando ya tenemos nuestro, ¿no es cierto?, primer sprint terminado y estamos ya con un incremento y todo esto. Me imagino que cambia la... Exacto. Lo que comenté en un comienzo, por ejemplo, el tener la visión del producto y tener nuestro User Story Map son para construir el primer backlog. Ok, Y como adicional, cuando ya estamos trabajando en el desarrollo del producto, es súper bueno mantener un hábito de descubrimiento continuo y por eso una recomendación es usar Dual Track, ok, descubrimiento y desarrollo paralelo con un pequeño desfase que nos permita aprender y después ir desarrollando. súper. Buenísimo, muchas gracias, Ana. Aquí hay un par de preguntas. Dice,
en cualquier situación del proyecto se puede implementar el User Story Mapping. Em, yo creería que donde es más útil es al comenzar. Cuando estamos comenzando el desarrollo, después de haber hecho una fase de descubrimiento, hacer este User Story Mapping y decantarlo en nuestro backlog. Pero créanme que no deja de ser útil si estamos avanzando en nuestro desarrollo de nuestro producto y no tenemos un User Story Mapping hecho, entonces podemos realizarlo y nos sirve como roadmap también, como una carta guía para de esa manera poder tener una visión de hacia dónde vamos, pero ya más tangible. Porque en teoría nosotros podríamos tener voy a retroceder un poquito en los slides para poder mencionarlo así viendo el User Story Map. Podríamos tener entonces em, el viaje del cliente y en teoría todos los post-it que son amarillos serían nuestras historias de usuario. Nosotros podríamos tomarlas, de hecho son como épicas en ocasiones, depende cómo las hayamos escrito, pueden ser muy grandes o pueden ser una historia de usuario. Entonces podríamos tomarlas y cada vez que nosotros vayamos a planificar o a decidir refinar, esta es una herramienta súper útil para el Product Owner. Podría tomar del User Story Mapping que construimos en la mitad del desarrollo del producto porque no lo habíamos hecho antes y decir, ok, hasta acá vamos y definir todo lo que llevan hecho. Y también tener una visión de todo lo que falta por hacer, siempre sabiendo que esto no está firmado con sangre, es un roadmap, es una guía y en base a ello podemos ir torciendo el rumbo, ir aprendiendo, pero nos permite de manera visual tener un big picture, como le dicen, como la visión Mm. más de alto nivel. Entonces, espero haber respondido a la pregunta, Gustavo. Y sobre eso mismo, Jaime, ¿se produce también un refinamiento de los users durante este proceso? O sea, ¿puede Durante, ocurrir eso? durante el proceso de construir el User Story Map, ¿O durante el proceso de que ya tú estás en el proceso de investigación, de desarrollo, ¿no es cierto? Que de repente dices, sabes que en realidad me doy cuenta que hay otros usuarios que a lo mejor no estoy considerando, sí, ¿sí? sí. Yo tiendo a creer que todos los artefactos que uno utiliza normalmente para construir de manera ágil son artefactos vivos, así al menos tiendo a llamarles yo. ¿Por qué? Porque no nos podemos quedar con nada fijo. Si el usuario cambia, yo no puedo seguir construyendo algo para un usuario que no existe. Entonces, tiene que existir la flexibilidad para que yo entre y le ponga, este usuario cambió o nos equivocamos y reconocer ese error y avanzar en el camino correcto y no seguir avanzando solo porque estaba planificado de esa manera. Así que es súper buena pregunta, Ana. Siempre son modificables y están vivos, por decirlo así. Okay. Hay otra pregunta que dice, Dual Track te podría llevar a no finalizar el producto. Em, Hola, no sé si es una pregunta o una afirmación, pero normalmente cuando nosotros estamos construyendo un producto de manera ágil, tiendo a pensar que lo desarrollamos forever. Es decir, hasta que el producto no me agregue valor o no tenga un retorno en este producto. Recordemos que normalmente en la agilidad cambiamos nuestra visión de proyecto, que tiene un fin, esa es la definición de proyecto, una iniciativa que tiene un comienzo y un fin, a una visión de producto. Y el producto se desarrolla hasta que ya no tenga sentido seguir desarrollándolo. Pero normalmente lo evolucionamos continuamente. Piensen en Spotify, ellos no pararon su desarrollo, todo el tiempo sacan funcionalidades nuevas, todo el tiempo están estudiándonos como clientes y están viendo cómo mejorar, porque mañana sale otro producto que hace lo mismo y todos se migran. Ellos pierden sus clientes y el negocio muere. Entonces, por eso es que con Dual Track nos permite ir aprendiendo y ir desarrollando. Y ese aprendizaje es una de las cosas más valiosas que hay cuando decidimos construir productos de manera ágil. Jaime, Em, ¿Sí? Jaime, por aquí Gustavo Ortega, desde Ciudad de México. Mucho gusto, Gustavo. Muchas gracias. Aquí una duda. Me queda claro perfectamente que en un User Story Mapping, en función de el detalle con el que nosotros escribamos los requerimientos, pues podrían ser épicas o podrían ser historias de usuario, tal como lo acabas de comentar. Claro.
Sin embargo, en un Product Vision Board, ¿en dónde cabe el concepto de épica? El Product Vision Board nos entrega el contexto para después desarrollar el User Story Mapping. Como que no hablamos de épica ni de nada. Y, voy a retroceder un poquito porque está súper buena la pregunta. En un Product Vision Board, aquí tenemos, por ejemplo, cuando hablamos de producto, dice qué producto es. Por ejemplo, cuando yo les hice el ejemplo de que una persona quería, o un cliente quiere comunicarse, y nosotros decimos, ok, vamos a construir un teléfono, ¿cierto? Esa sería nuestra definición de producto, pero es una super mega épica porque es el producto. No estamos definiendo si va a tener o no va a tener botones, no, nada. E incluso en el camino, como les decía, pudiésemos terminar construyendo otra cosa que no sea un teléfono, pero que le permita comunicarse igual. Lo importante es tener clara la visión y tener, insisto, valga la redundancia, una visión que sabemos que es momentánea del producto que queremos construir, más tenemos que tener siempre presente que esto puede cambiar. Entonces, por eso es que no hay una épica o no hay una historia de usuario, sino que en el Product Vision Board pensamos de lleno en el producto. Jaime, yo Muchas una gracias. pregunta. Ok. Oh, disculpa, Gustavo. Saluda a todos de Santiago, Roxana. Jaime, una pregunta. Mira, yo tengo, si bien es cierto, la teoría en mi cabeza, pero con esto tú obviamente abres más la mente del primer paso, porque yo tengo como los requerimientos del sistema, el cliente, y los Claro. requerimientos del software, el equipo. Entonces, con esas dos primicias que uno tiene en la cabeza, por lo menos que yo que también soy Scrum Master, chuta, con esto yo digo, efectivamente todo va cambiando, porque el primer paso es mucho más complejo que ir, porque la idea es siempre ir aprendiendo. Exacto. Entonces, el usuario aquí, si bien es cierto, nosotros la definimos, uno el cliente, el otro el equipo, pero en el fondo aquí es como una hipótesis que nosotros tenemos de los usuarios. Exacto. Trabajamos muy de cerca al método científico, por ponerlo en un término súper Exactamente, conocido. exactamente. Y lo otro que yo tenía en mi cabeza que, no, pues yo siempre voy a desarrollar acompañado de mi cliente, pero en el fondo acá es mucho más que acompañado de mi cliente, es efectivamente es de las personas que van a ocupar. Exacto. Así es, Sí, a mí literalmente. sí es evidente que para el correcto desarrollo o creación tanto de un Product Vision Board como de un User Story Mapping, pues la participación del cliente es fundamental, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, ahí nos podemos dar cuenta que en cada una de las organizaciones utilizamos la agilidad en ciertos niveles, porque si yo, ejemplo, y es lo que escuché, no es ni bueno ni malo, si yo estoy tomando siempre solo requerimientos de quiénes son nuestros usuarios y voy construyendo de manera iterativa e incremental, quizás podría estar usando Kanban en vez de estar usando Scrum, porque probablemente un flujo continuo de valor de cosas que ya están determinadas por alguien más, entonces podrían simplemente ir saliendo y de manera más fluida con otro marco de trabajo. Pero en cambio, cuando yo acepto que no sé lo que tengo que construir para satisfacer a mi cliente y cambio como el chip y digo, ok, estoy vulnerable, no lo sé, planteo la hipótesis y comienzo a desarrollar en iteraciones cortas para poder aprender de mi cliente e ir entregándole lo que necesita. Entonces, en ese momento yo ya no tomo requerimientos de nadie, sino que voy construyendo y aprendiendo a medida que voy avanzando en el tiempo. Y por eso es que es un marco empírico, ¿cierto? El empirismo aprende de lo que acaba de hacer. Entonces, de eso se trata. Hay una pregunta más acá en el chat que decía, para el dual track también asignarías tareas de investigación dentro del sprint. Por supuesto, así como se menciona aquí, o más o menos se grafica, eh, este es un ejemplo que yo manejo, por ejemplo, en mi equipo, más que yo manejo, que
cómo trabajamos en el equipo al que yo pertenezco hoy, porque yo no manejo a nadie, sino que somos un equipo autoorganizado, y en nuestro Jira, es la herramienta que nosotros utilizamos, tenemos 2 carriles, ¿cierto? 2 carriles de nado. Un carril de discovery y un carril de delivery, literal como aparece aquí. Y entonces, sprint a sprint, vamos agregando tareas de descubrimiento que implican investigación, prototipado, implican testeos con clientes, etcétera. Y en el de delivery vamos construyendo lo que ya se testeó 1 o 2 sprints atrás. Entonces vamos avanzando paralelo, pero en desfase, como aparece aquí, y el carril de discovery alimenta el product backlog para después ir construyendo. Súper buena pregunta. No sé si tienen más preguntas o comentarios. Ok. A mí me gustó muchísimo poder compartir con ustedes. La verdad es que ha sido una súper buena experiencia. Ya como que estoy llegando al fin de los webinars que yo entregué por participar de esta certificación, pero quedé súper animado de seguir compartiendo más en el tiempo. Así que les invito a, si es que lo desean, poder participar, poder inscribirse como en un newsletter. En este camino me creé un sitio web, jaimearcos, que es mi nombre, .com, y ahí hay como un newsletter. Entonces ahí yo les puedo estar avisando de cuando realice otro webinar y cuando esté como pendiente de poder compartir algo nuevo. También pueden buscarme por LinkedIn, mismo, Jaime Arcos, por Instagram, y comunicarnos. Créanme que soy súper accesible, y en cualquier momento que necesiten que podamos colaborar, voy a estar ahí para que podamos hacerlo. Voy a dejar de compartir y agradecerles una vez más entonces por estar acá. Ahí dice gracias Roxana, gracias a todos ustedes por estar participando. Y Jaime, esto, digo, yo no tuve oportunidad de entrar a los webinars anteriores, ¿sí? pero no sé si estén colgados en YouTube o en alguna otra plataforma. Los voy a colgar en YouTube. De hecho, hoy día creo un canal y dije, voy a subir todo el material ahí para que puedan tenerlo. Y insisto, si se suscriben al newsletter, les voy a enviar cuando estén todos los videos arriba para que puedan verlos, y en el mejor de los casos, después ir pidiendo sobre algún tema. Me encanta aprender y después enseñarlo, compartirlo con ustedes. Así que ahí vamos a seguir en contacto. Ok, perfecto. Muchas gracias, Jaime. Buenísimo. Ahí más Súper, Jaime, agradecido. muchas gracias. Listo, que estén súper bien y nos Estés estamos bien. viendo. Chao, Chao. chao. Gracias, chao, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Chao.